Veníamos viendo de inicio a la sombra del pasado en la mujer samaritana, luego pasamos por el capítulo 5, donde atado al pasado, el paralítico de Betesda. Después pasamos al capítulo 6, donde hablamos más allá de los números, basado en la multiplicación del pan y de los peces. Luego entramos en el capítulo 9 con la sanidad del ciego de nacimiento, y allí tratamos el aspecto, ¿cuál es tu perspectiva? Y hablamos acerca de las diferentes opiniones que se generaron, la de los discípulos, la de los fariseos, la de los vecinos, la del Señor Jesucristo. En fin, aquel milagro generó una gran cantidad de opiniones de todas las personas que estaban a su alrededor. Y estamos hablando de cuál es tu perspectiva. Cuando Dios hace algo, ¿qué pienso yo de lo que está sucediendo, lo que está pasando? Eso es muy importante, que usted y yo pues tengamos un concepto, vamos a decirlo así, de lo que Dios está haciendo. Es muy importante tener una opinión. Hay gente que enmudece. Dios hace grandes cosas en medio nuestro y muchos deciden enmudecer. El Señor Jesucristo dijo, si nosotros callamos, las piedras hablan. Es decir, de lo que Dios está haciendo, sus milagros, sus prodigios, sus maravillas en medio nuestro, de los cambios que está haciendo algunas personas, nosotros tenemos que hablar de eso. Algunas personas dicen, pastor, ¿qué puedo decir yo en el evangelismo? ¿Qué puedo hablar? Bueno, sencillamente la mujer samaritana habló de lo que le sucedió a ella. He encontrado a alguien que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Y entonces eso generó que la población, al escuchar solamente esto, decidiera buscar también del Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar cerrando con un pasaje altamente conocido por nosotros, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. El último punto que vamos a tratar de este seminario, dentro de este Evangelio, acerca de milagros y confrontaciones. Y es la resurrección de Lázaro, lo que pasó ese día. Ubíquese en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Dice de la siguiente manera: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Entre paréntesis se aclara, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Okay? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Lo calificaron de esa manera. Sabían la gran aprecio que tenía el Señor Jesucristo por Lázaro. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, ¿verdad? Para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Para la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hizo? ¿Salió corriendo? No, dice la Biblia que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. De esto vamos a estar hablando. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vamos para allá. O sea, ¿lo estás pensando bien? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Qué tremendo hombre de fe, ¿no? ¿Qué le parece a ese discípulo? Bueno, esta gente era la que tenía al Señor Jesucristo, esta gente estaba rodeada.
y era gente que estaba aprendiendo con él. Basado en el pasaje de la resurrección de Lázaro, hoy vamos a estar hablando acerca del punto, lo he titulado así: cuando pareciera que el Señor llega tarde. Dígalo conmigo: cuando pareciera que el Señor llega tarde. Amén. A veces nos ha sucedido que por ciertas circunstancias creemos que Dios no ha llegado a tiempo a nuestras vidas. Sobre todo cuando estamos clamando en momentos de angustia, un momento difícil. Nosotros queremos una respuesta inmediata, pero vemos que esa respuesta no es tan inmediata, de acuerdo a lo que está diciendo las Sagradas Escrituras. Entonces es muy importante que usted y yo sepamos que Dios tiene su hora, su momento y su tiempo. Amén. Nosotros a veces nos desesperamos y buscamos respuestas de una u otra forma, o soluciones de una u otra manera. Y buscando esas soluciones de una y otra manera es cuando nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque vemos que como que Dios se le olvidó lo que le pedimos. La ayuda que solicité no llega, y entonces procuro hacer las cosas a mi forma y a mi manera. Entonces lo primero que pone en claro el Señor es que Dios se glorificará en aquel infortunio. Es muy importante, y por aquí comienza esta parte de la confrontación con los discípulos. Cuando a él le dicen, las hermanas le mandan a decir al Señor: mira, el que jamás está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Entonces es algo muy importante, que al Señor Jesucristo nadie lo iba a presionar en su ministerio. Él nunca se dejó presionar. Entonces cuando le llegan y le dicen: mira, y lo quieren enlazar, no es cualquiera que está enfermo, no es alguien que te conoce, no, el que amas, porque Jesús iba allá, se hospedaba allá, conversaba con ellos, y entonces le dice: el que amas, tu amigo del alma, está enfermo. Y el Señor Jesucristo dice: no, tranquilo, no va a pasar nada, porque Dios se va a glorificar en este asunto. Y nosotros sabemos por el pasaje que hemos leído que Lázaro había muerto. Ahora, ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo se manejan esas cosas en la vida? Bueno, sencillamente algo muy importante es, ya lo hemos conversado, hay ciertas realidades que se están dando a nuestro alrededor. Y un hombre, una mujer de fe que está anclado en las promesas de Dios y en su palabra, no puede tener el lenguaje de desespero que tiene todo el mundo, o los demás en esta tierra, los que le rodean. El hombre y la mujer de Dios tienen que estar aplomados. ¿Ok? Tal cual como estaba el Señor Jesucristo en la barca, tranquilo, descansando, reposando. Y vienen los discípulos con el desespero diciéndole la noticia del Señor: despierta, porque este barco se está hundiendo. El Señor Jesucristo se levanta, reprende los vientos, se hace grande bonanza, y lo primero que le pregunta a ellos es: ¿dónde está vuestra fe? Y es muy importante que si usted está en esta mañana aquí, esté consciente de que Dios quiere que usted se mantenga en fe, aun cuando todo el mundo alrededor está corriendo. Mientras los discípulos corrían, el Señor Jesucristo estaba confiado en fe de que Él dijo: yo voy a la otra ribera y para allá vamos. Amén. Esto es muy importante que usted y yo lo tengamos presente. Ahora, las razones del por qué solo Dios sabe. Solo Dios sabe las circunstancias que se dieron y por qué pasaron como pasaron. Pero para el Señor Jesucristo, escúcheme bien lo importante en esta mañana. Usted que es padre de familia, madre de familia, lo importante para Dios es lo que usted va a decir en medio de lo que está sucediendo. Es probable que las cosas se hayan puesto, como decimos nosotros en el argot popular, color de hormiga, difíciles, poco grises, ¿verdad? Y eso era vamos a decir, el panorama sombrío que había en la casa de Lázaro por lo que había sucedido. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo nunca dejó de ver la gloria de Dios en todo aquello. Y es a lo que usted y yo estamos invitados en esta mañana. Dios quiere que usted en esta mañana vea la gloria de Dios, aun cuando todo alrededor se pueda estar cayendo. Usted pueda estar tranquilo y confiado. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su mente y su corazón en Cristo Jesús, aun cuando las cosas alrededor no estén a su favor. Uno de los temas que tenemos nosotros como seres humanos es que cuando las cosas no salen como queremos, entonces empezamos a preguntarle a Dios: ¿y dónde estabas? ¿Qué sucedió? Bueno, Dios está obrando. Dígale que está a su lado: Dios está obrando.
Que no está obrando en mi tiempo, eso es otra cosa, pero Dios está obrando. Amén. Aleluya. Entonces, esto es lo primero que debemos saber. Que el Señor se glorificará en el infortunio, en lo que está pasando. Yo no sé por cuál situación puede estar pasando usted esta mañana. Matrimonial, con los hijos, con las finanzas, con todo. Pero déjeme decirle que Dios se va a glorificar en su situación. Si usted está en esta mañana aquí y Dios lo trajo para que escuchara este mensaje, es porque Dios quiere glorificarse en su situación. Amén. Y ahora viene una parte que es incómoda acerca de milagros y confrontaciones, porque la inicia es el mismo Señor Jesucristo. Ya no son los discípulos, ¿verdad? Con el ciego de nacimiento, que la iniciaron ellos. Aquí la inicia el Señor Jesucristo, porque dice: cuando yo que estaba enfermo, ¿qué hizo? No salió corriendo, no salió desesperado, sino que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Si usted escucha que un amigo suyo, un apreciado, muy amado suyo, muy querido, está quebrantado, está pasando por un mal momento y dice: mira, ya está en los últimos momentos, usted y yo tenemos la tendencia a salir de una vez a despedirnos antes de que parta. ¿Es así o no es así? Pero el Señor Jesucristo no hizo eso. Y esto es lo que me sorprende. Es que el Señor se quedó 2 días más donde estaba. Ahora, ¿era que al Señor Jesucristo no le importaba la situación? No. Él sencillamente sabía quién tenía el control de todas las cosas. Dios siempre va a tener el control. Ahora, hay un tema que les ha tratado muchas veces y quiero recalcárselo en esta mañana porque hay muchas visitas. Y es lo siguiente. Tenemos la tendencia a ver la muerte como una desgracia fenomenal, o sea, de magnitudes épicas, vamos a decirlo así. Ocurre la muerte, inmediatamente todo tiende a derrumbarse en nuestras vidas. Cuando en la palabra de Dios, la muerte del justo, dice la palabra, que es estimada a los ojos de Dios. La muerte es el proceso por el cual tenemos todo que pasar, porque si alguno dijera: bueno, yo no quiero pasar por allí, y fuera como las materias en la universidad electiva, ok, perfecto, usted no va a pasar por la muerte, tranquilo, colóquese en el otro grupo. No, todos nosotros vamos a pasar por el proceso de la muerte. Y vemos la muerte muy sombría, muy negra, muy oscura. Pero el Señor Jesucristo, ¿cómo veía la muerte? ¿Cómo la veía el Señor? Usted se pregunta cómo ve Dios la muerte. ¿Cómo ve el Señor Jesucristo el proceso de muerte en el ser humano? Hay una sola cosa que lo separa a usted de estar en la presencia del Señor. Y para eso hace falta ¿qué? Eso no nos gusta, ¿verdad? Porque si yo digo: levanten la mano los que se quieren ir hoy, vamos a ver, ¿cuántos se quieren ir hoy? Hoy se quieren ir con el Señor, vamos a ver. Ninguno va a levantar la mano. Uno que otro. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Estamos como aquel hombre que decía, el hombre era una congregación en el lejano oeste, y el predicador estaba ese día bastante emocionado. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Amén. Y todos levantaron la mano. Y se levanta aquel vaquero armado y dice: pastor, yo le voy a demostrar que todo esto son unos mentirosos. Aquí nadie se quiere ir con el Señor. Ay, ¿cómo lo va a demostrar? Bueno, sacó un revólver y dijo: ¿quién es el primero que se quiere ir? Vamos a ver. ¿Cuántos levantaron la mano? Ahí está, ninguno se quiere ir. Bueno, el tema es el siguiente. Dios hizo al hombre para que viviera, y estamos anclados a la vida porque Dios hizo al hombre para que viviera sobre la tierra. Pero el proceso de la muerte es algo inherente al ser humano. Mientras estemos en la tierra tenemos que pasar por ciertos procesos. Para el salmista, ¿qué era la muerte? Para el salmista, él dice la escritura en el Salmo, ¿verdad? Pasando por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía miedo alguno? Porque el Señor está conmigo. El hecho de que tenía el respaldo, la presencia de Dios, él en su corazón albergaba la bendición de que tendría paz en medio de semejante tormenta. Y vaya que David en muchas ocasiones lo experimentó.
Y esto no lo comprendieron muchas personas alrededor. Estoy hablando de esto esta mañana. Dios me está impulsando a decírselo. Porque hay creyentes que ante la realidad de la muerte, su vida, vamos a decirlo así, es muy trastocada, es trastornada de una forma u otra. Los discípulos le tenían miedo a la muerte y mucha gente, pero el Señor Jesucristo andaba en la vida tranquilo, como si el tema de la muerte no era un tema para él. Y lo mismo fue el apóstol Pablo. Dice la Escritura: tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar con ustedes es mejor por causa de la responsabilidad que tengo en la obra. Entonces el apóstol Pablo dice: en ambas cosas estoy puesto en estrecho. Quiero estar con Cristo, pero con ustedes es más necesario por causa de la obra. Entonces, ¿cómo veía el apóstol Pablo la muerte? 1 Corintios capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas a Dios sea dado gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo veía la muerte como un punto de victoria para el creyente. Es un proceso necesario, pero es de victoria en el Señor. Amén. Gloria sea su nombre. Entonces, la primera confrontación que hace el Señor es que cuando se entera de que Lázaro está enfermo, está quebrantado, se queda 2 días más. Luego, versículo 7 dice: después de esto dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Después que pasó el tiempo que él creyó prudencial, entonces se dirigió al sitio. Pero ya usted sabe que cuando él llega, ya las condiciones estaban bastante complicadas en el lugar. Entonces, la distancia, fíjese usted, ¿no? La distancia que había entre el sitio donde estaba el Señor Jesucristo y su amigo era de 3 kilómetros. Tampoco tenía que agarrar y trasladarse a través de un lago, una gran distancia. 3 kilómetros, dice como a 200, como 15 estadios. 15 estadios equivalen, ¿verdad? Cada estadio es 200 metros y equivalen a 3 kilómetros. Ahora, el Señor Jesucristo adjudicaba que aquella enfermedad era para que Dios se glorificara. Y este es otro punto complicado en la vida del creyente. Todos nosotros vemos la enfermedad como una desgracia también. Pero el Señor Jesucristo dijo: esta enfermedad es para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántos pueden ver en esta mañana lo que le está pasando como una oportunidad para que Dios se glorifique? ¿Cuántos pueden ver que lo que le está pasando en este momento en su hogar, en su familia, es para que Dios se glorifique? Solamente los creyentes que son capaces de ver la mano de Dios en lo que le está pasando, hacen que Dios se glorifique en medio de esas circunstancias. Porque para quejarse es mejor dejar que Dios se glorifique en nuestra vida. Amén. Gloria sea su nombre. Aleluya. Entonces, mi hermano, es muy importante que nosotros en este milagro que el Señor Jesucristo pues está haciendo en la vida de Lázaro, podamos entender todos estos principios. Tercero, Dios no hará las cosas bajo nuestra presión ni en nuestro tiempo. Y en esto quiero dar algunos ejemplos esta mañana, porque hay veces nosotros queremos que la vida sea acomodada como nosotros queremos. Y el tratar de acomodar nosotros nuestra vida como nosotros queremos, hacemos que Dios y sus planes sean colocados a un lado. Cuando nosotros sabemos que Dios y sus planes siempre serán mejor para nosotros. Un gran hombre de Dios, un evangelista, decía: cuando se presentan 2 voluntades, la voluntad mía y la voluntad de Dios, él decía: yo prefiero escoger la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque siempre va a ser mejor para mi vida. Cuando se presenta la voluntad mía y la voluntad de Dios, yo prefiero la de Dios porque es lo mejor para mi vida. Pero ¿cuántos de nosotros podemos comprender en un momento dado que la voluntad de Dios es mejor? Solo lo podremos comprender sí y solo si estamos alineados con Él, con su palabra, entendiendo que Dios se puede glorificar en lo que nos está pasando. Eso sucedió con el apóstol Pablo. Dice la palabra que había sufrido la persecución, vamos a decirlo así, y fue a parar a la cárcel, y estando en la cárcel de Filipo le escribió a los hermanos que estaban fuera y le dijo: estimados, quiero decirles que las cosas que me han pasado, ¿qué le ha pasado? El naufragio, todo lo que él vivió, 40 son de menos 1, todo esto
ha redundado más bien para beneficio del Evangelio. Y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo no está diciendo en ningún momento, bueno, yo caí en la cárcel y le quiero decir, mi hermano, que después que caí en la cárcel, estoy libre, tengo 3 carros, 2 casas y una casa de campo. Él no está diciendo eso. No hubo un beneficio de lo que le había pasado materialmente hablando. Él seguía preso, pero estando preso, él dice, mi regocijo es porque el Evangelio ha salido ganando. Usted y yo saldremos ganando si logramos que Dios se glorifique y su Evangelio gane con lo que nos está pasando. Y si usted está en esta mañana es porque Dios quiere que usted comprenda que todo lo que le ha pasado, las decisiones que ha tomado y está aquí, es porque usted tiene la gran oportunidad de glorificar a Dios en su vida para que Dios sea exaltado en su familia, con sus amigos y todos alrededor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, Dios no hará las cosas bajo nuestra presión ni en nuestro tiempo. Versículos 5 y 6. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. El Señor no muestra preocupación ni desespero por la noticia. Eso es lo importante que nosotros podemos saber. Es como si se hubiese mostrado, nosotros decíamos, una persona frívola. Le estás diciendo un problema grave y Él no reacciona como usted espera, con desespero. El Señor tomó una decisión que dejó perplejo a los que le rodeaban. Retrasó su viaje por 2 días porque el sentido del pasaje es que cuando él escuchó la noticia, decidió quedarse 2 días más. Y usted sabe que Lázaro tenía 4 días en la tumba, ¿cierto? Y una de sus hermanas le dijo al Señor, mira, no quiten esa piedra porque ya hiede, porque es de 4 días. Entonces, algunos teólogos, hablando de esto, dicen que el Señor llegó en el punto clave de los 4 días, porque hasta los 3 días los judíos tenían la creencia de que el espíritu salía del hombre, estaba deambulando y a los 3 días podía resucitar. Y entonces, bueno, eso era que ellos algo que a lo mejor hasta lo esperaban. Era la creencia que había entre el pueblo. Pero el Señor Jesucristo no llegó al 3er día donde podía suceder eso. Él llegó al 4.º día, garantizando que estaba, ¿verdad?, en todo ese proceso de descomposición. Amén. Entonces es muy importante que usted y yo tengamos esto presente. El tiempo de Dios, debemos saberlo entonces que no es nuestro tiempo. Nuestra vida siempre está rodeada de desespero por las cosas. Queremos que se hagan, ¿cuándo? ¿Cuándo queremos que se hagan? Ya, ahora. Y ahí sucede lo que ya le he dicho en algunas predicaciones, de que nosotros sufrimos del yaísmo. O sea, yo quiero las cosas ya. Si yo las pido hoy, yo quiero recibirlas hoy. Pregúntele a Abraham qué sucedió por el desespero de no esperar 25 años. Entre la promesa y la llegada de Isaac faltaban 25 años. Promesa a los 75, llegada de Isaac a los 100. En ese proceso de tratar de buscar una respuesta que de parte de Dios en 24 años no había llegado, entonces él y Sara decidieron tomar otros caminos, otras alternativas. Uno de ellos nació Ismael y la otra es, bueno, llegó un momento en que Abraham dijo, bueno, yo estoy viejo, avanzado, ¿será que Dios me ha dado este Damasceno, Eliezer, para que él sea el que me herede? Y entonces empezamos a pensar de esa forma y de esa manera errada, por supuesto. ¿Por qué? Porque el que espera, como dice el dicho, el que espera, desespera. Y eso nos pasa a usted y a mí. Pastor, también le pasa así. Uno tiene que lidiar con todas estas cosas. Y es probable que usted esté en esta mañana aquí y está desesperado por algo. No hemos conversado, pero Dios le está hablando en esta hora, en este momento. Cálmese, quédese tranquilo, que Dios está obrando. Está quieto y conocer que yo soy Dios, dice el Señor. Amén. Aleluya. Cuando el Señor Jesucristo llegó a las bodas de Caná, una de las cosas que pasó cuando se acabó el vino, su mamá se acerca y le dice, mira, se les acabó el vino. Él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La hora para el Señor, el momento y el tiempo, era el tiempo dictado por el Padre. Nosotros vivimos tan desconectados, escúcheme bien esto, tan desconectados de la voluntad de Dios, como estamos acostumbrados que todas nuestras decisiones
ni la consultamos, no oramos por eso. Usted toma la decisión que usted quiera. Entonces nunca esperamos una respuesta de Dios. ¿Será su voluntad o no será su voluntad? Pero ya es hora, ya es un momento y un tiempo en que usted y yo debemos cambiar ese patrón que tenemos y empezar a consultar a Dios si Él está de acuerdo con las decisiones que estamos tomando. Creo que eso cambiará radicalmente nuestra vida como creyente. El consultarle a Dios. Pregunto, ¿cuántos saben que Dios habla? ¿Cuántos saben que Dios habla? Algunos dicen sí por su palabra. Yo le voy a decir una cosa. El Señor Jesucristo en Mateo 4:4 dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted busca en ese pasaje, lo va a llevar a una referencia que está en el libro de Deuteronomio, donde Moisés le está hablando al pueblo y le dice esa palabra. El Señor Jesucristo dijo: escrito está, porque estaba escrito allá en el Antiguo Testamento. Ahora, si usted va a la palabra de Moisés, Moisés no dijo escrito está, porque antes de Moisés no estaba escrito, sino que Moisés le está diciendo al pueblo, para que ustedes, el pueblo de Dios, entienda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando Moisés? ¿De qué está hablando Moisés? Está hablando nada más y nada más menos que del hecho de que Dios habla, Dios se comunica con el creyente, Dios puede conversar con usted y conmigo. Lo que pasa es que nuestro oído no está afinado para escuchar la voz del Señor. Y Dios quiere tener una buena relación con usted y conmigo. En este tiempo, pastor, claro, en este tiempo, sí y solo sí, tenemos nuestro oído afinado para escuchar su voz. Amén. Gloria sea su nombre por siempre. Isaías dice, en cuanto a estas decisiones de Dios y sus planes, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué significa eso? Cuando él habla de más alto, dígalo conmigo: Dios siempre me dará lo mejor. Dígalo así: Dios siempre me dará lo mejor. Lo de Dios siempre va a ser mejor. Lo de Dios siempre va a ser más excelente. Que no nos gusta, eso es otra cosa. En el momento no nos gusta, no nos parece, pero a las cosas solamente hay que darle tiempo para saber la voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque son dos matices que tiene la voluntad de Dios: es agradable y perfecta. Agradable porque usted sabe y está tranquilo que de Dios tiene paz, y perfecta porque engrana. Cuando la decisión que usted va a tomar, escúcheme bien, que esta semana comienza con todos sus quehaceres. Cuando usted vaya a tomar esta semana una decisión y la decisión que va a tomar no calza, son como piezas de engranaje que no entran en su lugar, entonces usted sabrá perfectamente bien que no es la voluntad de Dios. Porque tiene que ser agradable y perfecta, es decir, debe calzar, engranar. Dios siempre entonces tiene un mejor lugar para nosotros. ¿Cómo lo describe Salomón estos tiempos de Dios? Él dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Dígalo conmigo: todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora, su momento, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Versículo 14 del capítulo 3. He entendido, escúcheme bien lo que dice, y me gusta mucho esto. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, o sea, se mantendrá en el tiempo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios con un propósito. ¿Cuál propósito? Dice Salomón: para que delante de él teman los hombres. Es decir, que el hombre pueda saber quien rige nuestra vida es el Señor y no nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por ello. Aleluya. Gloria a su nombre. A veces nosotros nos pasan cosas en la vida por no comprender claramente la voluntad del Señor. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos la ilustración del rey Ezequías. El rey Ezequías había caído enfermo. Esto está ubicado en Isaías 38:1, pero también está ubicado en el segundo libro de Crónicas 32, 24 y 25. El rey Ezequías había caído enfermo, una enfermedad
Una situación como la de usted y la que nos puede dar a nosotros o suceder a nosotros en la vida. Y Dios mueve al profeta Isaías y le dice al profeta Isaías: Isaías, ve al rey Ezequías y dile que ordene su casa porque se va esta semana, porque se va a partir. ¿A cuánto le caería bien una noticia como esa? ¿A cuánto le cae bien? Que usted le diga: mira, esta semana te va. Una noticia bastante complicada. Entonces le dice: dile que ordene su casa porque él se va esta semana. Dice la Biblia que el hombre se sintió tan, vamos a decir, tal vez triste, compungido de espíritu, que cuando Isaías hizo la intención de irse, estaba retirando, puso su rostro contra la pared y comenzó a hablar con el Señor. Y le empezó a decir: Señor, mira, yo me he comportado así, he hecho lo recto. Para ese momento Ezequías fue uno de los reyes más prósperos de Israel y había logrado muchas cosas. Y entonces empezó a decirle a Dios todas las cosas que él había hecho. Y Señor, mira tu siervo y todo. Y entonces cuando ya Isaías iba en la puerta, ya para terminar de irse, Dios le envía una palabra a Isaías y le dice: Isaías, regresa y dile al rey Ezequías que le voy a regalar 15 años más de vida. ¿Qué le parece eso? Le voy a regalar un tiempo extra. Y entonces, bueno, dice la Biblia que el rey Ezequías se recuperó de aquella enfermedad. 15 años más de vida. ¿Pero para qué fue eso? ¿Para qué le sirvieron 15 años más de vida? Recuerde que ya Dios había dicho que se iba, ¿no? Y ahora le regala 15 años de vida. Hasta el momento en que Dios le había dicho que se iba, Ezequías se iba a ir en gloria, porque era uno de los reyes más renombrados dentro del pueblo de Israel y había hecho muchas cosas para Dios. Pero ¿qué sucedió? En esos 15 años de vida extra, dice la Biblia que el rey de Babilonia envió mensajeros porque se había enterado que estaba enfermo y le dijo: vayan y saluden a Ezequías. Y le preguntan cómo está y hablaron con él. Y el hombre, como ya estaba bien de salud, se emocionó tanto que empezó a enseñarle al enemigo todo lo que tenía. Dice la Biblia que le enseñó todo el oro que había acumulado, toda la riqueza y toda la gloria del reino. Cuando aquella comisión se fue, Isaías llega a Ezequías y le dice: mira, ¿quién era esa gente que vino? No, esos eran los representantes de Babilonia que querían saber cómo estaban. Y le dijo: ¿y qué le dijiste? Bueno, le di un recorrido por todas las riquezas que tenemos, que hemos acumulado, toda esta bendición que Dios nos ha dado. Le quise demostrar el poder de Dios, cómo Él nos había bendecido. Y sabe, Isaías le dice a Ezequías: te voy a declarar palabra del Señor. Todo eso que tú le enseñaste a esa gente va a ir a parar a Babilonia. Es más, toda la corte del rey va a ir a parar como esclavos a Babilonia. Eso sucedió en los 15 años extra. Dígalo conmigo: 15 años extra. Es decir, que si Dios le dice a usted: te vas hoy, y usted se pone a llorar delante de Dios: Señor, ¿cómo es posible? Si yo predico, yo anuncio, entonces, bueno, te voy a regalar unos 10 años más de vida. Tenga mucho cuidado con lo que va a hacer, porque en esos tiempos extra, que no es el tiempo extra de Dios, sino el tiempo extra que nosotros hemos forzado, entonces podemos hacer las locuras que no hicimos en el pasado. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Amén. Amén. La Escritura dice en 2 Crónicas 32:24: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal, lo bendijo grandemente. Yo le quiero decir una cosa: en esos días Dios hizo grandes cosas con Ezequías, grandes bendiciones. De allí está incluso el retroceso de la sombra en cuanto al tiempo. La sombra del sol avanza en el día y no va para atrás por nada, pero Dios le bendijo de tal manera que esa sombra retrocediera. Todos esos milagros. Sin embargo, escúcheme bien cómo pagó él. Versículo 25: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Es decir,
No tan solo Ezequías pagó las consecuencias. ¿Quién más pagó la consecuencia? Dígame. Dígame quién más pagó la consecuencia. El pueblo que él gobernaba. ¿A quién representa ese pueblo? La familia. O sea, sus decisiones van a afectar verticalmente ¿a quién? A su familia, a sus hijos, a su esposa, a su entorno. Hay mucha familia a su alrededor que está viendo lo que Dios está haciendo en su vida. Y sus decisiones pueden hacer que esas personas piensen, ¿verdad?, que Dios abandona a sus hijos. ¿Por qué? Porque a usted le ocurre una desgracia por una mala decisión. Entonces, ¿qué van a pensar ellos? Y ese es el Dios al cual él le servía. ¿Sí o no? Entonces, sus decisiones son muy importantes en momentos clave de nuestra vida. Entonces, la soberbia subió a su corazón. Y entonces me gusta la interpretación bíblica cuando dice no correspondió. Él no le correspondió a Dios en la misma forma que Dios lo había hecho con él. Pregunto, ¿cómo le ha correspondido usted a Dios durante este tiempo? Durante su vida. ¿Cómo le hemos correspondido a Dios? ¿Será que le estoy correspondiendo a Dios en adoración y alabanza en la misma forma como Dios me ha bendecido a mí? Esto es una pregunta reflexiva. Es muy importante que usted le rinda adoración a Dios en función de todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario, en la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están agradecidos por lo que pasó en la cruz? Bueno, en función de eso, nosotros debemos honrar y glorificar a Dios en este tiempo. Amén. Gloria sea su nombre por siempre. Aleluya. Gloria sea al Señor. Cuarto, ¿cuál es la posición del hombre ante Dios en medio de los infortunios, de las situaciones? Por ejemplo, la posición de Marta es una posición de alguien que está llena de confusión y de dualidad. Escúcheme bien lo que pasó. Capítulo 11 de Juan, versículos 21 y 22. Y Marta dijo al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué posición asume ella allí? Dígalo conmigo, ¿qué posición está asumiendo? Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Es una posición de qué? Dígalo conmigo, de reclamo. Una posición de reclamo. Ahora, la fe que tenía el Señor Jesucristo, el poder con que hacía los milagros, ¿solamente lo podía hacer él? ¿O los creyentes también podían hacerlo a su alrededor? ¿No lo hacían los discípulos? ¿No echaban fuera demonios y sanaban personas? ¿Sí o no? El Señor los había capacitado para ello. Pero Marta le reclama al Señor. Él no habría muerto. Entonces es una posición de reclamo. Conozco gente en el reino que se queja de que todas las cosas malas le pasen a él. Y es probable que usted en esta mañana esté aquí y diga: pastor, yo creo que la mano del Señor ha estado contra mí. ¿Y por qué usted dice eso? Bueno, por todas las cosas que me han pasado, me pasó esto, y empieza a dar todo el recuento de las cosas que le han pasado. ¿Sabe? Es una posición de reclamo. Y cuando usted y yo tenemos una posición de reclamo delante de Dios, tenemos que estar sobre seguros de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo contra Dios. Entonces le dijo a ella al Señor: si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y por qué llamo yo una posición de confusión y dualidad? Porque ella después dice en el versículo 22, trató como de enderezar aquello y dice: mas también sé ahora, es decir, yo sé eso, pero sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y ahora, ¿qué posición es esa? Por culpa tuya, porque no estabas aquí, porque no viniste a tiempo, te enviamos a llamar a tiempo, estabas a 3 kilómetros, ¿verdad? ¿Qué te costaba venir un momento y sanar a nuestro hermano? Entonces, si hubieses estado aquí, no habría muerto. Pero ahora entiendo también que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué posición ahora es esa? Una posición de, dígalo conmigo, reconocimiento. Así son nuestras vidas. Hoy decimos: gracias, Señor, por todas las bendiciones que me has dado, y el día de mañana tenemos una posición contraria. Señor, ¿qué pasó aquí? Dios mío,
¿por qué me sucedió esto? Si esa es su expresión esta mañana, déjeme decirle que el Señor está a su lado. Y más que ponernos a quejarnos de lo que está pasando, vamos a dar la oportunidad a abrir nuestro corazón para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Amén. Gloria sea su nombre por siempre. Aleluya. Pero ¿cuál es la posición del maestro con respecto a esto? El hombre de Dios, el hombre que está ubicado en Dios. Él le dijo, versículo 23, no te preocupes que tu hermano resucitará. Ella replica, yo sé que resucitará en el día postrero. ¿Ok? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces el Señor Jesucristo le toca confrontarla para que entre en razón de la verdad espiritual. ¿Sabe? Usted está en esta mañana para que usted y yo comprendamos que la realidad espiritual está por encima de cualquier realidad material en la vida. De que el Señor se quiere glorificar, y si usted y yo le damos el lugar que Él se merece, Él lo hará. Para el Señor no es nada imposible. La gente ni se imaginaba lo que iba a pasar en ese milagro, porque fue único prácticamente en su estilo. 4 días muertos, llegué allá y el Señor lo habría de levantar de entre los muertos. No hay nada imposible para Dios. Dios quiere que usted sepa que para Él no hay nada imposible. Lo que usted crea que se murió a su alrededor, las esperanzas están perdidas, déjeme decirle que en Dios hay esperanza y bendición para su vida. Amén. Gloria a su nombre. Por eso el seminario se titula Entre Milagros y Confrontaciones, porque se confronta la fe de la gente, lo que la gente está diciendo. Esta muchacha estaba entre la verdad y la queja. La verdad en cuanto a lo que Dios puede hacer, pero la queja superaba en su momento a esa verdad. Y creo que es una lucha que todos nosotros a lo cual nos enfrentamos en la vida. Amén. Pero finalmente se da el milagro de la resurrección para la gloria de Dios. Y para ello el Señor hace 3 demandas. Ya estamos finalizando aquí la exposición del día de hoy. Finalmente se da el milagro de la resurrección. ¿Ok? ¿Qué pidió el Señor Jesucristo? Juan 11:39. Una de las cosas que pidió el Señor. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces lo primero que el Señor les manifiesta es quitar la piedra. Si le buscamos una aplicación eso en nuestras vidas, ¿qué puede representar esa piedra en la situación que usted y yo estamos viviendo? Vamos a ver. ¿Qué puede representar en su vida? Puede representar las excusas, como el paralítico de Betesda. El Señor le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y cómo responde él? Sí, Señor, quiero. No. ¿Qué dijo él? Señor, no tengo quien me meta al pozo cuando el ángel revuelve el agua. Entonces el Señor Jesucristo le está planteando una posibilidad y él responde con una excusa. Entonces lo primero que el Señor quiere es que de nosotros desaparezcan todas las excusas. Pastor, es que usted no sabe lo que ha pasado en mi matrimonio. Usted no sabe lo que ha pasado en mi vida. Usted no conoce a mi... Hay algunos que me han dicho, pastor, es que usted no conoce a mi familia. Lo primero que el Señor nos diría es quitar la piedra. La piedra de duda, la piedra de temor, la piedra de las excusas. Lo principal que debemos quitar para que la gloria de Dios se manifieste son aquellas cosas que estorban en nuestra vida. Usted sabe muy bien que está ahí sentado, ¿qué le estorba para buscar realmente del Señor? ¿Cuántas piedras tenemos nosotros en la vida? Tal vez muchas. Pero el Señor quiere en esta mañana que para que se manifieste su gloria, usted se olvide de todo eso y le dé lugar a que Él pueda obrar. Amén. 3 principios, 3 demandas del Señor para que ese acontecimiento, la resurrección, se dé en tu vida y en mi vida. Y es que por encima de la circunstancia debemos creer. Versículo 40 dice Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando el Señor Jesucristo le dice, no te he dicho que si crees, recuerdo que ya te lo dije. En la conversación que tuvo al principio, Él se lo había dicho. Y a veces Dios tiene que recordarnos las cosas.
¿Cuándo lo hizo con los discípulos? No una, muchas veces. Con Pedro, muchas veces. Tenía que recordarle lo que le había dicho. ¿Por qué? Porque somos fáciles a veces de ver en la palabra las bendiciones, lo que Dios tiene para nosotros, y en un momento de problema se nos olvida todo lo que Dios ha hecho. Entonces le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de decir. Recuerda que este tema lo habíamos tratado antes. Amén. Y tercero, para que se dé el milagro de la resurrección, el Señor les pide que aquello que está atado, maniatado, que tiene piedra encima, Él quiere que esa situación sea liberada. Dice el versículo 43 y 44, y habiendo dicho esto, versículo 43, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Esta es la fase final de lo que usted y yo debemos hacer en nuestra vida. Si obedecemos a lo que el Señor está diciendo, llega un momento en que usted sí va a tener parte en ese proceso de restauración. Sí va a tener parte. Lo principal lo va a hacer el Señor, pero usted tiene que formar parte de ese proceso también en los días que vienen. Él le dice a la multitud que están alrededor, desatarle y dejarle ir. Pregunto yo, si el Señor tenía poder para darle la resurrección a Lázaro, para resucitarlo de los muertos, ¿no tenía poder para sacarlo de una vez sin los amarres que tenía? Si la embalsamada que le dieron, sí tenía poder para hacerlo, pero ¿sabe qué? Dios nos enseña, o el Señor nos enseña un gran principio en este pasaje, y es que el cambio que viene para su vida, Dios quiere tenerlo usted como aliado. Usted es parte integral en ese cambio. Creyente que esté pidiendo los cambios totales, radicales en su vida, solamente a Dios, está un poquito complicado que se le den. ¿Por qué? Porque Dios lo necesita a usted como aliado. Amén. Para que muchas cosas cambien en nuestra vida, Dios necesita que podamos creer, que podamos quitar todo lo que no funciona y ser parte integral de ese cambio. Alabado sea el Señor. Un fuerte aplauso al Señor por su amor, su misericordia. Aleluya.